Muy buenas noches, gracias nuevamente por estar con nosotros en sintonía en esta nueva edición de Estudiando la Biblia. Así que te agradezco que te haya puesto en sintonía. El día de hoy vamos a continuar aprendiendo más sobre la palabra de Dios. En las últimas semanas nos hemos concentrado más en interpretar algunos versículos que son difíciles de entender, algunos de esos textos que tienen aparente contradicción con algunas doctrinas bíblicas, o algunos versículos que de alguna manera u otra arrojan verdades importantes. Hoy, en esta noche, yo quiero dar una vuelta atrás otra vez y continuar aprendiendo técnicas de cómo uno puede leer un pasaje en particular. El día de hoy nos vamos a concentrar propiamente en aprender cómo leer historias de la Biblia, narrativas, como así le llaman algunas personas. Así que gracias por estar con nosotros otra vez. Estamos contentos de tener este nuevo momento contigo. El día de hoy nos vamos a concentrar, todo lo que vamos a aprender lo vamos a basar en el libro de Ruth. Así que si tú puedes desde ahora buscar tu Biblia y abrirla en el libro de Ruth, porque hoy vamos a aprender cómo leer una historia. Y este es un libro que tiene una historia completa y vamos a mirar rápidamente cómo podemos aprender el mensaje de un libro que tiene una historia. Hay libros que tienen más de una historia, como el libro de Génesis. Así que por eso decidí tomar una historia, un libro que sea corto y que tenga una historia que sea impactante y que sea fácil de tratarla en este pequeño momento que queremos tener. Saludos a cada uno de ustedes, a Julio que se sintoniza con nosotros desde Nueva York, a Mileida que está desde Puerto Rico, Joel Aquino Ledesma, el, puede ser que también está en sintonía con nosotros, el primo Joel. Gusto también tenerles por aquí con nosotros. Oye, Mileida, pero tú das mucha vuelta. Hablé contigo. ¿Cuándo fue? ¿No fue el sábado que tú estabas en Florida? Óyeme, me gustaría cuando sea grande ser como tú. Estar así de Puerto Rico a Florida, de Florida Dominicana, etcétera. Espero que ya estés feliz en tu casita, disfrutando de tu apartamentito allí en Orlando. Bueno, el, quiero invitarles, como cada noche, a que podamos tener una oración para estudiar este libro de Ruth, que es una mujer, ya que en los tiempos bíblicos ya hasta libros completos se le dieron a mujeres o la mujer fue una protagonista. Así que ya desde el principio la Biblia no necesariamente está muy en contra de que la mujer uh, sea minimizada, sino que ya hay algunos roles que vemos en el Antiguo Testamento donde las mujeres toman un rol principal. Y el día de hoy la principal protagonistas son mujeres. El libro de Ruth, como así normalmente es llamado en nuestras Biblias. Vamos a tener una oración y vamos a orar. Dios y Padre que estás en el cielo, en este momento te queremos dar gracias porque vamos a leer este libro de Ruth y especialmente vamos a aprender algunas técnicas de cómo leer también otras historias de la Biblia. Así que queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos acompañe y esté con nosotros otra vez. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos entonces en este momento. Quiero que ustedes puedan mirar conmigo algunos detalles de lo que vamos a hacer ahora. Vamos a estar estudiando ¿qué? Análisis de narrativas. ¿Ok? Y como hacemos esto, quiero entonces que podamos, dejámoslo aquí, déjame ponerlo aquí, mirar. Miren, cuando hablamos de narrativa estamos hablando de historias, ¿ok? Estamos hablando de historias, cómo las historias se presentan en la Biblia. Quiero en este momento que ustedes puedan mirar el primer detalle, análisis narrativo. ¿Cuál es el primer detalle? El primer detalle es que toda historia bíblica es narrada por alguien, ¿ok? Hay un autor y este autor
cuando presenta sus historias, hay dos elementos en particulares que él tiene en cuenta cuando él da a conocer su historia. El primer elemento que yo quiero que ustedes puedan mirar es el siguiente. Punto de vista. El punto de vista. Ustedes están viendo aquí esta caricatura que es muy famosa. Es una, ¿verdad? Es una novela antigua, pero que se ha hecho muy famosa en nuestros tiempos. Es una que la hacemos para orientar a los niños. Tenemos allí en dos fotos a Caperucita. Ustedes pueden mirar allí a Caperucita. La foto a la derecha, ustedes van a ver que Caperucita está... Es la historia que conocemos, caminando, y el lobo la va a atrapar. Pero alguien quiso actualizar a Caperucita y dar un punto de vista moderno. Miren a Caperucita ahora cómo aparece. El lobo está más atractivo, tiene ya pecho, cuerpo de gimnasio, y Caperucita aparece como una mujer bien sexy. Y la idea es la misma. La idea es la misma. La idea es, digámoslo así, una muchacha bien sexy caminando por la calle, se puede encontrar a un hombre que tiene tal vez malas intenciones y va a buscar cómo seducir a Caperucita a que se vaya con él ese día. Y tal vez él no está pensando llevarla a cualquier lugar, sino, ¿verdad que sí? Llevarla a un lugar especial donde pueda comerse literalmente a Caperucita. Eh, el, lo único que la comida está cambiando, qué tipo de comida este lobo quiere comer, pero el principio es el mismo. El principio es, Caperucita, ten cuidado de los lobos de la calle. Sea un lobo literal o sea un lobo simbólico en el aspecto moderno. Y a esto nosotros le llamamos punto de vista. Es la misma lección. La lección es tener cuidado. Y podríamos usar diferentes ejemplos de Caperucita para ilustrar la misma enseñanza. Ten cuidado, Caperucita, de los lobos que andan por allí. ¿Ok? Esa es la enseñanza. Por eso los padres se lo enseñan mucho a sus hijos para que las niñas se cuiden mucho de los lobos. Ok, así que esto le llamamos como punto de vista. El autor cuando presenta su propio punto de vista. Por eso cuando usted leen los evangelios, por así tomar un texto de la Biblia, cada evangelio tiene un punto de vista. Cada uno quiere llevar una verdad. Y de igual manera, en el Antiguo Testamento tenemos dos libros similares, que es los libros de Primera, Segunda, de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Esos cuatro libros juntos son presentados con un punto de vista. Y luego ustedes van a ver el segundo punto de vista que se da en las crónicas. Hay dos libros de crónicas que cubren el mismo periodo que cubren los libros de Samuel y los libros de Reyes. Y cada uno presenta una óptica y cada uno se dio en diferentes lugares. Voy a decir, por ejemplo, algo rápido. Samuel se escribió antes de que los israelitas fueran al exilio. Y Samuel y los reyes presentan que los israelitas y sus judíos fueron destruidos. Por ejemplo, en el caso de los israelitas, desaparecieron en el año 722 y los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia porque cometieron pecado, comenzando con Saúl, el primer rey, y siguiendo con David. Pero Crónicas no se escribió antes del exilio. Crónicas se escribió después que volvieron de Babilonia y que ya estaban otra vez en Jerusalén. Por lo tanto, Crónicas ahora va a repetir la historia, pero va a dar detalles que ahora a mí me interesan. Y es, ¿podrá la nación volver a ser importante? Y Crónicas ya no habla que David cometió pecado. Cuando se narra la historia de David en Crónicas, ya David no comete ningún pecado con Betsabé, porque ya no es relevante, ya no nos interesa saber por qué fuimos cautivos. Lo que nos interesa saber ahora es cómo podemos vivir una nueva vida después de. Es decir, tal vez podríamos pensar ahora con la pandemia. Normalmente uno piensa, cuando estamos en pandemia, ¿cómo podemos justificar? Mire, que no nos limpiamos, que no nos estamos cubriendo la mascarilla, que no nos lavamos las manos, etcétera, etcétera. Pero ya, si ya la pandemia se acabó, eso a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa ahora, cómo volvemos a la vida, cómo las finanzas se recuperan, cómo vuelvo otra vez a ser normal.
Así que Crónicas por eso cambia su foco y repite las mismas historias, pero con un nuevo foco, que le llamamos a esto punto de vista. ¿Ok? Punto de vista. Vamos entonces al siguiente principio que nosotros normalmente vemos cuando tratamos una historia. El conocimiento. El conocimiento. Todo narrador tiene información que nadie más sabe. Así que miren esta foto. Ustedes están viendo allí 3 fotos. La primera foto, ¿qué le llega a usted de la mente cuando la ven? Si ustedes se dan cuenta, en la primera foto hay un hombre mirando la computadora. ¿Qué le está mirando? ¿Qué le está mirando? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de ustedes qué le está mirando? No sabemos lo que le está mirando. Así que el narrador tiene un conocimiento mayor que nosotros. ¿Ok? Así que nosotros sabemos menos que el narrador. ¿Ok? Sabemos menos que el narrador. Él sabe más, nosotros sabemos menos. Miren la siguiente foto ahora. Hay un policía que se está acercando y hay un ladrón escondido. No sé si es un ladrón, lo que sea, pero hay alguien que se está escapando de la policía. Yo le pregunto, cuando él está escapando de la policía ahora, díganme algo. ¿Sabe usted más que el policía o no? Dígame la pregunta. ¿Él sabe dónde está el ladrón? Él no sabe. ¿Sabes tú como lector o como vidente de una película de televisión? ¿Sabes tú? Sí. Por lo tanto, en ese momento, el narrador quiere que tú sepas más que los protagonistas de la historia. Y eso muchas veces lo hacen para atención, para que tú digas, policía, policía, no vayas tan rápido, que te van a agarrar. Ahí está, te puede hacer daño. No te muevas. Y con la otra, cuando tú no sabes nada, tú te quedas, ¿de qué me están tratando? Me tienen intrigado. A eso le llamamos la intriga. En una es intriga, en otra es protección, que protejamos al individuo. Muy bien, así que tenemos entonces una tercera foto. En esa tercera foto hay una jovencita tocando una puerta. Esa puerta, ¿sabes tú más que ella o sabes menos? ¿Puedes ver ella lo que hay adentro? No puede. ¿Puedes tú ver lo que hay adentro? No. Así que en ese momento el narrador quiere presentarte que tu historia, la historia del individuo y tu conocimiento es igual. Nadie tiene diferencia en el conocimiento. Así que recuerden, punto de vista número 1, el narrador tiene un punto de vista. Y número 2, el narrador presenta la información, ya sea que tú sepas menos que los caracteres que aparecen, o que tú sepas más que los caracteres, o que tú sepas igual, según lo que él quiere en ese momento presentar. ¿Ok? Este es el análisis de narrativa desde el punto de vista del narrador. Miramos entonces ahora algunos marcadores. Marcadores son que cuando uno lee la historia, hay detalles en esa historia que uno debe prestarle atención. Estos marcadores son 3 en particular. Tenemos número 1, el tiempo. ¿Cuándo se cuenta la historia? ¿Cuándo pasó? Número 2, ¿en qué lugar pasó la historia? Y número 3, ¿quiénes son los personajes que están en la historia que le llamamos caracteres que están allí formando la historia? Así que estos son los marcadores. Repito, número 1, el tiempo, cuándo pasa la historia, dónde pasa la historia y quiénes son los personajes que intervienen. Perfecto. Vamos entonces a ver esto en el libro de Ruth. Esto es Ruth capítulo 1, versículo 1. Dice lo siguiente. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. He puesto aquí, he resaltado un poquito en rojo el tiempo en que esto pasa. ¿Cuándo pasa? La narrativa, Ruth comienza diciendo, todo esto pasó en los días que gobernaban los jueces. Ruth aparece en nuestras Biblias después del libro de los jueces. Y en el libro de los jueces hay algo en particular. Hay una frase que aparece mucho. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, no había control. Si el rey que venía
El juez que venía era bueno, el pueblo le iba bien. Tan pronto el juez se iba, las cosas se ponían malas. Y Ruth está diciendo, mira, esta historia pasó durante ese tiempo donde no había rey en Israel, sino que era el tiempo de los jueces. Así comienza la historia. Pero luego, más adelante, en el versículo 22, allí dice 1:1, es un error que cometí, así que, pero perdónenme por eso. Es en el último versículo de Ruth, que es el versículo 22, dice, así volvió Noemí y Ruth, la moabita su nuera, con ella. Volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Quiere decir lo siguiente, capítulo 1, todo pasa en Moab. Ellos están en Belén y de Belén se mudan a Moab. Y el capítulo 1 termina diciendo, de Moab vuelven a Belén. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la cosecha. En otras palabras, hay comida. ¿Ok? Esto es importante, este tiempo, porque ustedes muy bien saben que en Ruth, Ruth comienza diciendo su historia de que ellos se fueron de Belén porque en Belén no había comida. Y como no había comida, cuando no hay comida, ¿qué uno hace? Buscársela. Hay gente que ahora mismo saben lo que le estoy hablando. Con esta pandemia que muchos han enfrentado, hay muchos, que todos hemos enfrentado. De alguna manera hay personas que han tenido que buscar cómo buscar dinero para mantener a su familia, porque no hay. El trabajo tal vez lo despidieron y entonces están intentando resolver. Esto fue lo que pasó aquí. Son gente que tienen hambre, hay que buscar y cuando hay que buscar comida se resuelve. Y ellos entendían que yéndose a Moab iban a conseguir comida. Finalmente la historia dice que le fue a ellos mal. Al contrario, se murió todo el mundo, etcétera, etcétera. Y ahora ellos deciden volver y cuando vuelven es cuando hay comida otra vez en Belén. Así que el detalle del tiempo es importante. Vamos a hablar ahora del lugar. El lugar es, inicialmente, ya lo mencioné, ellos se mudan a Moab. Moab no era un pueblo bueno para los judíos. De hecho, los moabitas le habían hecho daño a los israelitas. Por ejemplo, en Números capítulo 22, el rey de Moab, Balac, llamó a un hombre profeta llamado Balaam para que maldijera a los israelitas. Hay una historia entre estos dos grupos. ¿Se están dando cuenta? Hay una historia no buena. Luego, como Balaam no pudo maldecir al pueblo, en Números, más adelante, nosotros vamos a mirar en el capítulo 25 que ellos hicieron entonces pecar al pueblo, los moabitas, y Dios produjo hasta una maldición contra los moabitas de que nunca más iban a entrar a Jerusalén por lo que le habían hecho a su pueblo. Ahora tenemos al pueblo de Dios que cuando no sabe qué hacer, coge para ese pueblo que es su enemigo, ¿ok? Coge a su pueblo porque aunque sea su enemigo. Y luego la historia en el versículo 22, bueno, aquí sí lo puse correcto, ¿lo vieron? 1:22 para que no me acribillen cuando vean que otro versículo. Aquí lo corregí, 1:22. Dice que ellos se fueron a Belén, ahora a su ciudad natal. Así que estos son los lugares donde pasa la historia. Vamos entonces a mirar los personajes. En Ruth hay 3 personajes en particulares. Número 1, se habla de Noemí, se habla de Ruth y se habla de Boaz. Claro, hay otros personajes. Por ejemplo, Noemí tenía esposo y tenía 2 hijos. Pero eso pasa muy rápido. No son personajes que se mencionan rápido. Es como un versículo, se casaron y se murieron. Luego tenemos a 2 yernas que tuvo Noemí, a una llamada Orfa y la otra Ruth, pero Orfa solamente aparece en el primer capítulo brevemente para mencionarla y desaparece de la historia. Así que realmente Noemí y Ruth son las 2 mujeres importantes. Y Boaz luego aparece otra vez como un carácter principal, donde Ruth y Boaz allí hacen un jueguito de que están como enamorados el uno del otro. Pero no vamos a hablar de amor, así que no se mencionen los solteros, el tema no es amor, ¿ok? Estamos simplemente estudiando la historia ahora de la narrativa.
Pero miren lo que me llama la atención. Noemí se menciona 21 veces. Ruth se menciona 12 veces. Y Boaz se menciona 20 veces. Miren por qué yo les quise que ustedes vieran esto. Porque normalmente nosotros nos emocionamos y decimos el libro de Ruth. Pero Ruth no se menciona tanto. Ruth se menciona ¿cuántas veces? 12. Noemí es la persona que más se menciona. Así que por eso muchos autores dicen, este libro no debe llamarse el libro de Ruth, debe llamarse el libro de Noemí, porque ella es la principal persona que aparece. Miren por ejemplo, en cuanto a hablar, ¿qué tanto habla? El Noemí pronuncia 12 discursos y en total hay 225 palabras en hebreo para esos discursos que ella da. Ahora miren Ruth, ¿cuántas veces habla Ruth? Ruth es una mujer de pocas palabras. En el capítulo 10, miren, ¿qué capítulo 10? 10 discursos ella dio que pronuncia, que equivalen a 120 palabras. Y Boaz es el que más habla. Para que ustedes vean que finalmente los hombres para poder enamorar tienen que, ¿verdad que sí?, hablar más. Y mira Ruth la calladita esperando que Boaz la conquiste. Así que Ruth habla, pero miren, Ruth habla 120 palabras cuando Boaz tiene que pronunciar el doble. 200, más del doble, porque el doble sería 240 para conquistar, digámoslo así, a esta bella mujer que a él le encantó y se enamoró de ella. El 14 discurso, 281 palabras. Así que si yo dijera, ¿quién es el que más habla en la historia? Es Boaz. Yo no sé si ustedes se dan cuenta aquí que muchas mujeres a veces dicen que los hombres no hablan mucho. Pues miren, aquí Boaz es el que habla. Habla mucho, habla mucho. Pero me estoy corriendo mucho hablando de matrimonio y eso, y esa no es la idea. Déjame continuar. Miren aquí en un cuadro, cómo pudiéramos ver los personajes. Ustedes ven allí el color verde, se refiere a Boaz, aparece como más, hablando más. Así que yo podría decir, el que habla más es Boaz y la que se menciona más es Noemí. ¿Por qué le menciono esto? Porque es como que Ruth es importante en el libro, pero el libro no se quiere concentrar en Ruth. No se quiere concentrar en Ruth. Se quiere concentrar en otros personajes. Quiero ahora entonces que podamos entender la historia como tal. Voy a hacerle a ustedes ahora un resumen completo de la historia que le va a ayudar a nunca más olvidarse qué dice cada capítulo. ¿Ok? Esto es una técnica de cómo ustedes pueden recordar el libro de Ruth. Pero también es una técnica para que ustedes aprendan cómo analizar historias. Y no solamente historia, miren, películas, novelas que lean. Todo lo que existe en la vida tiene estos 5 elementos que le llaman la estructura quinaria. Es una palabra, es un concepto hebreo, quina, que significa 5, pero olvídense de eso ahora. Esta estructura sugiere lo siguiente: toda historia tiene 5 elementos en particular. ¿Ustedes ven esa montaña? Pues miren, toda historia comienza hablando, da una introducción, que le llamamos a eso situación inicial, que se nos dice en la historia que debamos ver, se nos introducen los personajes, ¿ok? Número 2, el segundo elemento que conocemos se llama nudo. Nudo podríamos tal vez ponerle, yo no sé por qué los lingüistas usaron la palabra nudo, porque nudo es estar atravesado, pero nudo lo que significa que en esta sección se va a hablar de una crisis o un conflicto que surge, ¿ok? Toda historia, película, novela que usted lea va a tener siempre eso. Introduce personajes y luego pasa algo en la película, en la novela, en la historia o en los textos bíblicos donde hay una crisis que surge, un conflicto que uno dice, ¿y qué hacemos ahora? Luego tenemos un tercer elemento que se llama el clímax, o mejor dicho, acción transformadora. Es cuando tú llegas al máximo de la historia, al punto clave. Decimos que la acción transformadora porque lo que pasa aquí en el medio es lo que le da el cambio completo a lo que estamos leyendo o lo que estamos viendo si es una película. Hay algo que siempre pasa que resuelve el problema que se presentó en la parte 2. Luego, entonces, una vez que se resuelve el problema, tenemos allí el desenlace. Debido a la acción transformadora,
hay ahora un desenlace. Y finalmente tenemos la situación final, cómo todo termina. Déjenme tal vez ilustrarle esto de otra manera. Imagínense ustedes que yo aparezco en el personaje número 1, situación inicial, y me presentan en una foto al lado de un árbol con frutas. Y me presentan yo mirando al árbol. Significa que la historia quiere que la gente sepan que yo tengo hambre y que estoy viendo comida en ese árbol. Así que el nudo viene ahora. ¿Cuál sería el conflicto que yo enfrento ahora para comerme esa fruta? Y ahí surge la crisis. La crisis es que la fruta está un poquito alta y tengo que buscar un método ahora de tomar la fruta. Así que yo voy a tomar como elemento número 1, buscar piedras. Y voy a tomar piedra y voy a intentar lanzar la piedra a ver si le pego a la fruta. Si tengo buena puntería, le puedo dar la fruta y la fruta puede caer. Y si encuentro piedras, si algunos de ustedes han vivido en el campo, se dan cuenta que no siempre en el campo hay piedras para uno tirarle a las frutas. Así que puedo buscar tal vez un palo un poquito largo que yo pudiera alcanzar a la fruta y yo pudiera darle y que la fruta cayera. O tal vez si el árbol no es tan duro, yo pudiera tomar el tallo y mecerlo para que la fruta caiga. Sea lo que sea, yo estoy usando un método porque tengo una crisis. Finalmente, la acción transformadora es cuando yo encuentre el método que haga que la fruta caiga. Esa es la acción transformadora. Y una vez que la fruta caiga, ¿cómo ustedes me van a ver a mí allí? En el número 4, el desenlace. Yo sentado comiéndome la fruta que pude ahora conseguir. Un mango, una manzana, lo que sea que yo haya podido tumbar. Y entonces ahora lo tengo en la mano y aparezco. En la situación final, ¿cómo yo aparezco ahora? Feliz, con mi barriga llena, diciendo, ay, qué rico tuvo esto. Buenísimo. Esto es una estructura. Usted le puede aplicar a cualquier historia de la Biblia estos 5 elementos y van a siempre aparecer parábolas de Jesús, historias. Si usted recientemente vio una película que le gustó mucho, analice esta película con estos 5 principios y se van a dar cuenta de la estructura. Cuando usted hace esta estructura, le va a ayudar a algo, a saber cómo el problema que aparece en el capítulo, en el punto 2, se soluciona en el punto 3. Si ustedes van a hablar de Jesús, Jesús encontró a alguien, un endemoniado. ¿Qué Jesús hizo para transformar eso? Y ese punto 3, por eso le llamamos el clímax, porque es lo más importante en la historia. ¿Qué fue lo que hizo el cambio? ¿Qué pasó? Que cuando eso pasó, todo hizo un giro completo. La historia, es decir, ustedes tienen, por ejemplo, recientemente yo estuve a ustedes predicándole la historia de Lucas 24, que es la narrativa cuando habían 2 hombres camino de Emaús porque Jesús había muerto. Así que esa es la situación inicial. Ellos van caminando. Surge un nudo o una crisis que surge. ¿Por qué ustedes están tristes? No tienen que estar tristes. Y luego hay una acción que Jesús hace que los discípulos vuelvan a ser felices. Y entonces en el capítulo, en la sección 4, ellos se le abren sus ojos y se dan cuenta, ¡wow! Este era Jesús. Y automáticamente corren otra vez a Jerusalén para contar las buenas noticias. Y la historia termina que ellos están allá otra vez en Jerusalén, feliz. Es por decir así tal vez una historia rápida que presenta así la Biblia, pero cualquier historia que usted toma va a encontrar estos 5 elementos. Ok, así que déjeme avanzar, no vaya aquí el tiempo nos coja, ok, déjenme avanzar. Déjeme mirar entonces un elemento más. Me crié en una ciudad donde no te subiste un árbol a tumbar la fruta. Wow, wow. No, yo me subí a muchos árboles, pero lo puse fácil porque hay árboles que uno no se puede subir aunque uno quiera. ¿Ok? Los árboles de coco son muy difíciles. Pues miren, quiero comenzar
quiero comenzar mirando la historia entonces de Ruth. ¿Cómo podemos aplicar en la historia de Ruth este principio? ¿Cómo comienza Ruth? Ruth comienza hablando, número uno, de que Noemí vivía en Belén, había hambre y su esposo la llevó. Y como en 3 versículos pasan muchas cosas. Se mudan a Moab, sus hijos crecen, sus hijos se casan y también todos mueren. Así que la historia comienza hablando de la devastación de la familia de Noemí. De la devastación, ¿verdad que sí? De la familia de Noemí. Número 2. Finalmente, Noemí decide volver a su casa devastada y se va con Ruth. Y entonces en el capítulo 2 presentan ahora qué Ruth va a hacer para buscar comida. Y dice que ella se va a la era a buscar comida y allí un hombre llamado Boaz la ayuda sin que ella se dé cuenta. Él la miró y le preguntó quién era ella. Y entonces le dijo, miren, sin que ella se dé cuenta, déjenle más comida de lo normal. Era costumbre en Israel que cuando las personas cosecharan sus fincas, no cosecharan todo, no tomaran toda la fruta, sino que dejaran algo de trigo para que las personas pobres o extranjeros o viudas pudieran alimentarse. Esta era una forma de proteger a todo el mundo y que nadie pasara hambre, ¿ok? Así que él se dio cuenta, le dijo a sus siervos, déjenle un poquito más a esa mujer. ¿Ok? Así que la historia presenta a Boaz ayudando a Ruth. Luego, en el capítulo 3, Noemí le dice a Ruth, yo sé quién fue ese hombre que te ayudó. Ese hombre que te ayudó es Boaz, es familia mía. Y la tradición judía dice lo siguiente, en nuestras leyes, que cuando una viuda se queda sin nada, el pariente más cercano se puede casar con la que quedó y de esa manera podemos recuperarnos. Así que mira, él se puede casar contigo, tú que eres joven. Y si él se casa contigo, entonces vamos a estar otra vez bien. Así que tú tienes que ir otra vez a la era y cuando él se duerma, allí tú vas y haces lo que tienes que hacer. Así que la historia presenta en el capítulo 3, ahora Ruth, que va a un lugar y cuando él se duerme, se le acuesta allí en los pies y cuando Boaz se levanta y dice, ¿qué tú haces? ¿Qué pasó? ¿Qué tú haces aquí conmigo? Y entonces Boaz, Ruth le dice, mira, tú sabes quién soy yo soy tu pariente más cercana. No es que te estoy proponiendo matrimonio, pero te estoy diciendo que yo estoy disponible y estoy aquí y tú también estás disponible. ¿Ok? Así que el Boaz dice, wow, sí, yo quisiera casarme contigo, pero no, yo no soy el que puede casarse contigo. Hay otro que se puede casar contigo. Así que Ruth pide casamiento, pide ayuda y Boaz se queda, wow, ¿cómo lo hago? Y ahora la historia presenta Boaz en el capítulo 4, otra vez ayudando a Ruth, pero ahora Boaz, ¿qué hace? Él se casa. Él se casa con Ruth y la petición de Ruth se completa. En otras palabras, ¿qué hizo que Boaz se casara con Ruth? Mujeres, discúlpenme, perdónenme por favor que tenga que decirlo, pero es lo que el texto dice. Ella fue y se le declaró, le pidió matrimonio, ¿ok? Y él entonces le dijo, está bien, tú me gusta, no hay problema, podemos casarnos, pero ya tomó la iniciativa, ¿ok? Si ya no tomó la iniciativa, él nunca se iba a atrever porque él tenía respeto a ella. Así que ella tuvo la iniciativa y él dijo, pues está bien, pues tú me gusta también y vamos a casarnos, ¿ok? Eso es lo que dice el texto, mujeres, discúlpenme, el texto dice eso. Así que la historia, ¿cómo termina? ¿Cómo termina la historia? Noten algo. La historia no termina hablando de Ruth. La historia termina hablando que Noemí recupera su familia. La historia comienza en el capítulo 1, que Noemí pierde a su familia y ahora a través de su yerna Ruth, ella vuelve a recuperar su familia, del cual más adelante el rey David nació. Así termina el libro de Ruth, justificando
cómo Dios ayudó a esta mujer desamparada, a esta viuda. Así que yo creo que yo puedo sacar aquí tal vez una lección espiritual. Dios se preocupa por las mujeres. Dios se preocupa por las viudas. Dios se preocupa por las mujeres solteras, por las mujeres que no tienen a un hombre a un lado, por las mujeres que han perdido a su esposo. Dios se preocupa. Y noten que no siempre, Dios busca muchos métodos. En este método fue a través de su yerna, no fue a través de ella misma. Pero la historia está enfocada en Dios ayudar a Noemí y no en ayudar a Ruth. Esto es lo que se presenta en la historia. Sí, Edwin Asimo le pidió matrimonio diplomático, pero se lo pidió. Se lo pidió porque se lo pidió. ¿Ok? Así que sean diplomáticas mujeres, pero a veces hay que decir lo que hay que decir. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esto de la historia, nosotros pudiéramos mirar la historia de otra manera. Si se dan cuenta, la historia, los principios van como en una montaña que van subiendo y después van bajando, como que se devuelven. Es una simetría que yo le expliqué la semana pasada que le llamamos a paralelo inverso, donde la historia va avanzando y después la historia se devuelve dando detalles en relación a la primera parte. Aquí hay muchos detalles en esta historia de Ruth que yo pudiera a ustedes tal vez compartir o decirle, pero no quiero quitarle la ambición de que ustedes vayan y lean también este libro de Ruth ahora e intenten sacarle el gusto, las enseñanzas que tienen y darse cuenta cómo las cosas están pasando. Le voy a dar, por ejemplo, un paralelo, ¿ok? Vamos a mirar esto. Vamos a mirar un paralelo. Esto es lo último que le voy a dar porque le dije, tienen que estudiar el libro de Ruth. Yo lo que quiero es motivar a que ustedes lean la Biblia y que cuando la lean se den cuenta que la Biblia es preciosa, bella de leerla. Que cuando uno la lee se emociona y dice, wow, Señor, mira esta historia que me la hicieron tantas veces, yo pensando en las mujeres y en esto. Cuando aquí, mira qué lindo se ve esto. Eso es lo que yo quiero, ¿ok? Así que le voy a dar uno más, no más de allí, ¿ok? Miren esto. Ahora, la trama ahora capítulo por capítulo y ahora con más detalles, ¿ok? En paralelos y que ustedes puedan mirar el quiasmo o la estructura inversa. Vuelvo y les repito a los que no recuerdan lo que es un paralelismo inverso. En mis manos yo tengo un paralelismo inverso. No se ven todas las manos en mi pantalla, pero miren, mi mano comienza aquí con índice, anular, mayor, ay señores, perdón, meñique, anular, mayor, índice y pulgar. Y cuando pongo mi otra mano, ahora los dedos se devuelven. Pulgar, índice, ¿se dan cuenta? Mire, pulgar, índice mayor, anular y meñique. Ok, eso es quiasmo, ¿ok? Sería 1, 2, 3 y se devuelve 3, 2, 1. Paralelismo inverso es la palabra que utilizamos para hablar de esto. Y si se dieron cuenta, vuelvo para que vean, esta montaña hace un paralelismo porque usted está abajo, sube la montaña y vuelve baja. ¿Ok? Ok, ahora miren lo siguiente. Vamos a mirar la estructura de Ruth completa. En el capítulo 1 se nos da la introducción y se nos habla de la devastación de la familia de Noemí. ¿Ok? Luego, esos son en 5 versículos, pasa una historia larguísima de muchos años. Luego, dos familiares de Noemí, digo familiares porque estaban relacionados con ella, realmente eran sus yernas, pero son dos personas cercanas a Noemí que deliberan si la apoyan. Se queda Ruth. Ruth y Orfa dicen, sí, Noemí, te vamos a apoyar. Y Noemí dice, no, pero que miren, que no, que sí, que me ayuden, que no me ayuden, que se queden. Y Orfa dice, está bien, Ruth. Noemí, yo me quedo, yo no te voy a ayudar. Y Ruth dice, yo te ayudo. ¿Ok? Cuando uno lee la historia se va a dar cuenta que Orfa siempre aparece primero y Noemí y Ruth de último, lo que implica que Orfa se había casado con el hijo mayor y Ruth con el hijo menor. Por lo tanto, quien tenía que dar la ayuda era Orfa y no Ruth. ¿Ok? Así que la historia presenta que hay dos familiares de Noemí que la pueden ayudar, pero solamente el que le correspondía, que era Orfa, no la ayuda, sino que la ayuda Ruth, que era la que en segundo en ayudar. Luego vemos que en el capítulo 2, Ruth va al campo de Boaz. Y allí ella recibe apoyo y generosidad de Boaz. ¿Ok? Luego la historia se devuelve en el capítulo 3. Noten, otra vez Ruth
va ahora a la era de Boaz y otra vez recibe apoyo y generosidad. Es cuando ella le pide matrimonio aquí, ¿ok? No sé por qué me gusta mucho esta parte aquí de cuando le pide matrimonio, pero está bien. Y luego, en el capítulo 4, que él dice, ok, está bien, yo te voy a ayudar, voy a ver si me caso contigo, pero tengo que hablar con el que debe casarse contigo. Así que en el capítulo 4, la Biblia nos narra dos familiares de Noemí, dos parientes cercanos, que podían casarse con Ruth. Y interesantemente en la historia, el pariente cercano, el que le tocaba casarse con Ruth, dijo que no, y al segundo, que era Boaz, dice que sí. Lo mismo que pasó en el capítulo 1, donde habían dos mujeres que podían ayudar a Noemí. La primera, Orfa, que era la que tocaba, decidió quedarse, y Ruth, la que le tocaba el segundo lugar, fue la que ayudó. Pues en el capítulo 4 repite lo mismo. Quien tenía que ayudarlo era el pariente cercano, pero quien finalmente lo ayudó fue el otro pariente más lejano, que era Boaz. Y la historia termina dando la conclusión de la restauración de la familia de Noemí. Cuando ustedes miran esto, se van a dar cuenta que toda la historia realmente se centra en Noemí y no en Ruth. Que Ruth no es la protagonista principal como tal, sino que es sino que realmente es Noemí. ¿Ok? Así que con esto le he dado una breve información con respecto a esta historia de la Biblia y cómo se presenta. Hemos aprendido hasta aquí entonces que cómo usted puede analizar un texto bíblico, una narrativa, una historia. Recuerden los principios. Número 1, voy a repasar. El narrador tiene un punto de vista. ¿Qué información él quiere que tú sepas? La historia, ¿cuál es el punto de vista de él? En la historia termina diciendo que David nació como rey. Así que el libro de Ruth quiere justificar algo, algún trasfondo de David. ¿Ok? Porque la historia termina hablando de David, que usted se queda, pero David, ¿quién es David? Usted no sabe quién es David, pero cuando lee Samuel va a aprender quién es David. Así que esta historia del libro de Ruth tiene un propósito de justificar quién es el rey de Israel, que fue el rey más importante, que fue el rey David. La historia tiene no solamente un punto de vista, sino información que quiere que usted sepa e información que quiere que usted no sepa. ¿Ok? Cómo usted se presenta. Luego, la narrativa quiere que usted sepa el lugar en el que pasa. Pasa en Belén. La historia comienza en Belén, donde no hay comida. Belén en hebreo significa casa de pan o casa donde hay comida. Y la historia comienza que donde hay comida, la comida se acaba. Y entonces se tienen que ir a buscar otra comida. Eso es un juego allí que hace de palabras el hebreo. La historia quiere que también usted sepa el tiempo, en el tiempo que pasó. Noemí y Ruth llegaron en el mejor tiempo, en el tiempo que había cosecha, así que ya podían comer. La historia entonces luego presenta lo que es los marcadores, la trama, cómo una trama se estructura. Número 1, hay una situación inicial, luego surge una crisis o un conflicto llamado nudo, luego viene el clímax, que es la acción transformadora, luego viene el número 4, viene el desenlace, que es lo que pasa como resultado de la acción transformadora. Y finalmente, la situación final, que resultó al leer o debido a la intervención que se hizo en la historia. Muy bien. Alguien aquí me pregunta si pudiera abundar sobre el Goel y los ancianos como testigos. Bueno, la idea de hoy no era tanto interpretar historia, parte de la historia. Lo que quería era que aprendieran a leer historia, para que ahora ustedes tomen quizá la historia de Caín y Abel y le hagan lo mismo, la historia del diluvio, la historia de quién, de Moisés, cualquier historia, la que a usted más le gusta, y tome estos 5 principios, esta estructura de 5 elementos y háganselo, ¿ok? Pero te voy a decir algo rápido del Goel. Para los que no saben, Goel es una palabra en hebreo que significa redentor. El redentor. Déjame ver. Estoy brincando ahora con la memoria. Algunos capítulos de la Biblia donde se presenta el concepto de redentor.
Pero lo voy a resumir rápido. Así, redentor lo que significa es aquel que redime en un momento difícil. En un momento difícil. En este caso, se le llama a Boaz el Goel porque él era el que iba a ayudar a la familia en el tiempo difícil. Esto es lo que le llamaban, recibían el término de Goel, del Redentor. Y que siempre la ley decía que el familiar más cercano se hacía cargo. Es como en la Biblia, dice la Biblia, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, por ahí por el 22, que a las viudas que tienen, bueno, en los versículos anteriores habla que las viudas que tienen cómo mantenerse o que tienen hijos, que por favor los cuiden. El versículo 8 decía que el que no cuida a su familia es peor que un incrédulo. La idea de la Biblia es, si tú tienes un familiar que necesita ayuda, tú tienes que ayudarlo. Mientras más cercano, debes ayudarlo. Si la persona no tiene ningún familiar, entonces la iglesia lo ayuda. Ese es el principio que el Nuevo Testamento toma. Aquí usa solamente, mantiene las leyes del Antiguo Testamento sobre ayudar a aquel que estaba en necesidad. ¿Ok? Y los ancianos, como testigo, voy a decir algo rápido, Edwin. Más adelante tal vez quizá hablaré algo completo sobre el Redentor, que es muy importante porque se menciona en Job. Yo sé que mi Redentor vive, ese versículo famoso. De los testigos, le voy a decir lo siguiente. En el antiguo Israel, en la puerta habían ancianos y era el lugar de hacer juicio. Así que la Biblia dice que él fue a donde los ancianos, a la puerta, porque ayer era que estaban los ancianos, son los jueces de la Biblia. ¿Ok? Así que cuando uno iba a hacer una transacción de cualquier tipo de negocios o a un matrimonial, tenía que ir a la parte civil. Y esto es tal vez algo importante que hablamos hoy en día mucho. La iglesia, nosotros practicamos matrimonio en la iglesia, pero aún en los tiempos bíblicos el matrimonio fue siempre un matrimonio civil. Hoy en día oramos y damos bendición en las iglesias, pero siempre en la Biblia hubo un matrimonio civil y por eso es que Boaz va aquí a donde los ancianos, que son los jueces de la ciudad, para que ellos constaten que él públicamente se va a hacer cargo ahora de Ruth y por lo tanto de su anterior suegra, llamada Noemi. ¿Ok? Así que estos son los principios que tenemos aquí. Ok. Muy bien. Eso es lo que hemos tenido. Muy bien. Algunas personas aquí me han saludado. Mi tía Lolita me saludó de República Dominicana. Carmen, Dolores. Y ahora mi mamá me manda saludos. Mami, ¿cómo está? Gusto verte por aquí. Espero que la estés pasando bien. Hemos estado estudiando el día de hoy la historia de Ruth, una historia que me encanta. Yo quiero motivarte a que tú la puedas leer. Son 4 capítulos, la vas a poder leer rápida. Yo creo que te he dado más de lo que prometí darle a ustedes de leer la historia de Ruth, pero quiero animarte a que la leas y que veas algunos quizá paralelos, que pongas en práctica los principios que hasta aquí te he enseñado de cómo leer pasajes de la Biblia y cómo sacarle lecciones importantes. Así que vamos con la parte final. Cuando usted no lea una historia o cualquier texto de la Biblia, yo siempre le digo a ustedes, no lean la Biblia para tener conocimiento. Claro, uno se emociona, yo soy uno de esos que me encanta cuando exploro detalles, pero ese no es el motivo. ¿El motivo cuál es? Encontrar salvación. Así que algunas de las preguntas que nosotros podríamos tomar en cuenta sobre esta, siempre háganse la siguiente pregunta. La pregunta que uno siempre se hace son ¿por qué yo digo Boaz? Alguien me pregunta, Arelis, no sé, ¿no dice así en español Boaz? No sé, Arelis, la verdad que pensé, miren, no me he dado cuenta, yo sé que en inglés dice Boaz, pero no me di cuenta en español si decía, así que si tú me preguntas, ok, así que allí pueden buscar el texto, pero creo que sí que dice Boaz, ok. Bien, perfecto. Háganse la siguiente pregunta cuando ustedes lean el texto bíblico. ¿Qué me enseña, qué me dice la historia de Noemí y de Ruth sobre Dios? Es lo primero que tienen que decirme.
¿Qué dice la historia de Dios? Olvídense ahora de todo. ¿Qué dice la historia de Dios? Dios no se menciona para nada en la historia, para nada. Dios no está en la historia. Nunca Dios aparece como tal. Dios está indirectamente. Pero hay varios detalles en la historia que se lo voy a dejar de tarea. Se lo voy a dejar de tarea porque la historia hace algunos... Uh, por ejemplo, hay una oración que Ruth le dice, Noemí le dice a Ruth, ojalá que Dios te consiga pareja. ¿Ok? Pero quien le consiguió pareja a Ruth, a Noemí, perdón, a Ruth, no fue Dios directamente, fue Noemí que le ayudó a que se casara con Boaz. ¿Ok? En inglés, en español dice vos. Ay, perdóname. Pero gracias, Arely, voy a decir vos ahora. Es que está bien, gracias. Es un asunto del idioma, del inglés y en el español, que a veces aprendo algunas cosas en inglés y se me escapa en español cómo es que dice. Ok, Arely, gracias por la observación. Ya de ahora digo vos. Ok, así es que se dice. Pero en hebreo dice Boaz, ¿ok, Arelis? En hebreo dice Boaz, así que el español, el inglés hizo mejor traducción. Miren, lo que me dice es algo lo siguiente. Si a veces Dios no obra directamente. Hay muchos versículos que quiero que ustedes se den cuenta. Es de tarea. Busquen cosas que en el capítulo 1 dice que Dios la va a complacer. Y se van a dar cuenta que en el capítulo 3 quien la hizo fue un hombre. Lo que implica es que a veces Dios no siempre habla obrando milagros. A veces Dios obra a través de una persona, de un amigo tuyo, de un vecino, de tu hijo, de quien sea. Nosotros estamos tan acostumbrados a esperar milagros maravillosos que no nos damos cuenta que en las cosas comunes del diario vivir Dios nos puede hablar. Así que estén atentos y díganle a Dios, Señor, ayúdame a reconocerte cuando tú hables. Y no siempre espere que venga un ángel y te aparezca y te diga. Es posible que ahora mismo hay algo que tú querías escuchar esta noche y cuando yo lo mencioné te quedaste, wow, ¿por qué el pastor dijo eso en esta noche? Yo que estaba pensando, Dios te está hablando, yo no lo sabía, pero Dios de alguna manera u otra me está usando para que te lo digas. Abre tus sentidos a entender que Dios promete cosas y no siempre Él manda a un ángel. A veces puede mandarte a un humano para que lo haga. Y el libro de Ruth nos enseña eso. 2. ¿Qué puedo aprender de Ruth? De Dios. Escuchen, la pregunta ahora es que ¿cómo yo veo a Dios en el libro? Dios también aparece interesado en ayudar. Toda la historia presenta a Dios intentando ayudar a estas dos mujeres que están en necesidad. Así que tú podrías estar en una necesidad particular ahora que tú necesites de Dios. Tal vez tú eres una madre soltera. Tú eres tal vez simplemente una mujer que nunca se ha casado o eres una mujer que enviudó. Y hay muchos problemas que ahora tú tienes en la mente y no sabes cómo va a echar hacia adelante. Yo sé que cuando una pareja se le muere a uno, hay un factor económico. Mira, hay un factor amor. No voy a decir que no, pero también hay un factor económico. Porque si los dos trabajaban y los dos pagaban la renta y ahora uno muere, ¿cómo ahora se paga la renta? ¿Cómo usted le paga a sus niños la escuela? Entonces, en ese momento, usted lo que dice, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo yo sigo hacia adelante? Esa es la historia de Noemi. Y tú podrías identificarte con eso. Pero también te podrías identificar con Ruth. Una mujer que se casó y sin tener hijos se le murió el esposo. Yo tuve la desdicha de participar en un velorio de esta manera. Una muchacha jovencita que se había casado con alguien, 25 años de edad, y a los 2 años de estar casado, su esposo se cayó de un edificio y murió. Y esa muchacha estaba devastada. Yo había hablado con ella y el día anterior y me dijo, pastor, estamos haciendo planes para tener un hijo. Este año, Dios mediante, ya vamos hacia ese camino. Y al otro día él se fue a trabajar y murió. O sea, la historia de Ruth podría tal vez representarla a esa persona que está en necesidad y ahora no sabe cómo echar hacia adelante. La historia también podría tú identificarte en el caso de Boaz. Un hombre que ya está en edad avanzada, tiene tal vez dinero, pero no tiene una esposa. Y Dios busca la forma de proveerle. El libro de Ruth, voy a hablar entonces la providencia de Dios. Dios provee. Ahora, desde el punto de vista humano, o sea, recuerda, la primera pregunta es, ¿qué me dice el texto de Dios? La siguiente pregunta ahora, ¿qué me dice el texto de mí?
¿Qué me dice el texto de mí? Número uno, que a veces los métodos humanos de prosperar no son los mejores. El esposo de Noemí entendía que yendo a Moab le iba a ir mejor, y allá lo que murió. Allá se le murieron los hijos y dejó a una esposa abandonada. Y a veces nosotros hacemos planes de que lo que creemos que es mejor para mi familia, que es lo mejor para la iglesia, y en nuestras buenas intenciones pudiéramos fracasar. Así que el texto me dice, no siga lo que tú creas que es mejor, pídele consejo a Dios. Ok, no te dejes llevar de lo que tú crees. ¿Qué más me dice el texto de mí? Me dice el texto, ya pensé, digámoslo, le acabo de decir, el texto me dice cosas que yo busco para resolver que realmente lo que me dan es la perdición. También el texto me enseña que aprenda a confiar y esperar en Dios. Que aun cuando yo lo pierda todo, Dios tiene un plan para mí. Y que lo que ahora se ve oscuro, mañana tendrás luz. Ruth fue una mujer que ni siquiera era parte del pueblo de Dios. Ella vino al pueblo de Dios, invocó el nombre de Dios y le llamó Jehová. El nombre Jehová nunca, no aparece en boca de gentiles. Aparece solamente en boca de personas como, le voy a decir que tres personajes en la Biblia. Job, que no vivía en Israel, en los labios de Ruth y en los labios de Naamán. Pronuncian el nombre de Jehová. Después el nombre de Jehová solamente aparece en los labios de los adoradores israelitas. Y Moab, aunque había sido abandonada, nadie que fuera de Moab podía salvarse. Aquí encontramos cómo personas en Moab que creían que no encontraban salvación pueden ser salvas. Así que yo puedo decir que no importa qué tan lejos yo me haya ido de Dios, cuánto pecado yo haya cometido, que yo crea que para mí no hay salvación. Si para Ruth la moabita, que Dios había dicho, nadie de Moab entrará al pueblo, ella pudo entrar. Quiere decir que no importa donde tú estés ahora, si tú dices como Ruth, de que tu Dios será mi Dios y donde quiera que tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, tú también podrás encontrar salvación así como Ruth la encontró. Tu situación no determina tu salvación. Lo que determina tu salvación es tu actitud y qué tanto tú estés dispuesto a decirle al Señor, Señor, soy tuyo. Esa es otra lección importante que usted pudiera sacar de la historia. Pudiera tal vez pensar en más, pero quisiera nada más dejar hasta ahora con esta que te he mencionado. Así que quisiera decirte lo siguiente. Deja que la Biblia te hable y dedícale tiempo a la Biblia, que cuando tú lo hagas te vas a dar cuenta cómo Dios puede transformar tu vida y hacer de tu vida lo que tú siempre has estado esperando. Así que mi desafío para ti en esta noche es que puedas mirar más hacia el cielo, puedas mirar más hacia el cielo y mirar menos en ti y darte cuenta que a veces no importa lo que tú hagas en la vida para alcanzar el éxito solamente se encuentra con Dios. Así que en esta noche quisiera invitarte a que podamos tener una oración y te doy muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado en esta noche. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque podamos mirar el libro de Ruth de manera rápida y aprender de él. Quiero, Señor, que lo que han escuchado, que puedan ir al libro de Ruth y leerlo. Son 4 capítulos y leerlos rápido. Y tal vez ellos van a mirar algunos detalles que yo no he mencionado o que yo tampoco he visto y que tú le quieres hablar a ellos también. Señor, que tu palabra sea de bendición. Y gracias por este momento que hemos tenido de estudiar el texto bíblico, especialmente enfocándonos en el libro de Ruth. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy buenas noches, gracias a todos ustedes. Recuerdo, les invito a que estén conmigo el próximo miércoles otra vez a partir de las 8 de la noche en otro estudio que tendremos, otro texto, otra enseñanza que podríamos estar dialogando con ustedes. Este video también va a estar disponible más adelante en mi canal de YouTube. Para aquellos que no tengan YouTube, también lo puedan, no tengan canal de Facebook, también lo puedan disfrutar. Así que te invito a que también te puedas suscribir a mi canal para que puedas enterarte también de algunos otros detalles
que he compartido. También allí van a encontrar otros videos, especialmente los videos anteriores que he compartido de cómo estudiar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que pases una noche feliz.